Saludos gente, estamos aquí nuevamente para hablar en esta serie de economía, de los fundamentos de la economía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de la empresa y entender cómo funciona la empresa y las características que se deben tomar en cuenta al momento de tomar decisiones con respecto justamente a la gestión, a la administración de los recursos dentro de la misma, llámese recurso humano, recurso físico, recurso material, la gestión en su totalidad, en su globalidad, pero obviamente tiene una perspectiva económica y en la cual pues obviamente se deben tomar decisiones que resulten lo más acertadas posible para que al momento de que se estén elaborando planes de administración, planes de gestión, de expansión, pues tengan una relación directa con el desarrollo de la empresa y que entiendan también las posibilidades de mercado. En otro video se habla sobre justamente eso, la tendencia de consumo y las posibilidades de mercado. En esta oportunidad hay que conocer la empresa porque la empresa es la que juega un papel importante dentro del funcionamiento de la microeconomía. Hay otros elementos que van a influir que ya los hemos ido estudiando poco a poco, pero este es una pauta importante para que entendamos. En este video vamos a ver algunos ejemplos para que quede mejor explicado en qué consiste la teoría de empresa en los fundamentos de la economía. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la clasificación de las empresas, cómo se clasifican, cuáles son sus categorías, producción, entender cuál es el concepto de producción, cómo funciona, la función de la producción, las etapas que tiene la producción con insumos variables, cómo si estos se van variabilizando, qué son los isocostos y la maximización de la producción, obviamente con intención de que una empresa sea rentable, tiene que maximizar el uso de sus recursos. Como vimos en otro video también, los recursos son limitados, no hay un recurso ilimitado, por ende deben ser manejados con presteza. Entonces la clasificación de las empresas la podemos categorizar de varias maneras, por tamaño, por su naturaleza, por el capital, por el origen. Cuando hablamos del tamaño, pues encontramos el famoso MIPYME, que vienen siendo las micro, pequeña, mediana y grande empresa, que esto va a depender, inclusive para mi gusto, pues el tamaño va a depender también de su vida dentro del mercado, porque hay empresas que vienen comenzando, que son pequeñas, y que poco a poco tienen un crecimiento muy acelerado y se convierten en empresas grandes, ya sea por las distintas estrategias de ayuda, ya sea inyección económica, ya sea división o incorporación de nuevos socios o incorporación de nuevo capital. Bueno, todo eso va a ir dependiendo según sea la estrategia, pero el tamaño, por lo menos inicial, que tiene la mayoría de las empresas y son las experiencias que nosotros tenemos, son justamente el micro. Después va teniendo un crecimiento, ya sea en ventas, en colaboradores, también en posicionamiento de mercado y así sucesivamente se van convirtiendo en pequeña, mediana y grande. Y una empresa grande, pues obviamente ya hemos conocido todos los grandes consorcios y también cómo juegan un papel importante en la decisión del consumidor mismo. La naturaleza, hay empresas que se dedican a la transformación de bienes. Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a la producción de granos básicos, producción de café, producción de hortalizas, bueno, los que conocemos también como commodities, que son empresas que se dedican únicamente a la producción y por ahí, dentro de ese mismo esquema de producción, está también la transformación según sea el tipo de producto que se está elaborando, independientemente de la industria. Y por otro lado están las empresas cuya naturaleza es la prestación de servicios, como los servicios públicos, por ejemplo, la telefonía, también los hospitales. Bueno, son empresas que se dedican a la prestación de servicios. También el capital es otra manera de clasificar las empresas. Tenemos empresas de capital público, que son empresas que son procedentes o que son de origen del Estado. Ahí tenemos algunas empresas como las de telefonía móvil, tipo Undutel, por ejemplo, podemos citar ese ejemplo. También tenemos algunas empresas de energía eléctrica, tenemos empresas de otras categorías que siguen siendo del servicio público porque el capital público viene originado o viene destinado para hacer funcionar este tipo de empresas. También están las empresas privadas,
que estas son muy fáciles de entender porque son las que más nos vamos a encontrar fuera de aquellas que están conglomeradas en el aparato público. Las empresas privadas, independientemente de su categoría, juegan un papel donde cada una de ellas tiene que rendirse cuentas a sí misma. Y hay otras empresas que tienen un capital mixto, donde hay un aporte o hay una inyección del capital privado para el funcionamiento de empresas públicas y viceversa. Todo va a estar en relación también de la confección, de la creación y también de la naturaleza que se le quiera brindar a ese tipo de empresas. Y el origen, tenemos empresas que son de origen nacional, que son empresas creadas o que son pues sí, creadas dentro del país de origen y empresas que son de origen internacional, que vienen siendo los franquiciados y demás, que tienen una presencia de mercado a nivel global. Entonces, estas empresas vendrían a ser las empresas de origen internacional. Producción como concepto. La producción es el proceso por el que se transforman las materias primas en un bien o un servicio de valor agregado. Entonces, cuando hablamos de producción, estamos hablando no solamente de producir en una primera escala, en un primer piso de la producción, sino que también es el proceso que va a acompañar toda la transformación. Podemos ver, por ejemplo, enfocado quizás en el mundo del café, se encuentran los productores en un primer plano, un primer nivel. Estos productores generan un producto, este producto luego es beneficiado y en el beneficio va agregándosele valor porque se le va puliendo, se va limpiando, luego va llegando a los torrefactores que se encargan de tostar, de envasar, de embalar, de exportar inclusive, o de algunas empresas que se dedican también a transformarlo en bebidas. Entonces ahí tenemos toda una cadena de valor que va justamente eso, dándole valor a un producto. Entonces ahí podemos ver que la producción es el proceso por el cual se van a ir transformando todas las etapas productivas que va a tener un producto. En este caso pueden ser enfocados a cualquier ámbito, podemos encontrarlos en la agricultura, en la industria textil, lo podemos ver también en la industria de los juguetes, en fin, es básicamente en todos los ámbitos y en todos los ambientes que la producción como proceso va a tener este tipo de funcionamiento. Y hay que recordar un elemento o un concepto que es importante para nosotros cuando estamos estudiando economía, que básicamente es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los eh, elementos o todos los sistemas que ya conocemos pues vienen siendo finitos. No hay una riqueza o no hay un recurso que sea infinito, repito en ello. Entonces, ¿qué sucede? Hay que buscar o hay que encontrar cuál es la frontera de posibilidad de producción para que el mercado pueda satisfacerse. En otro video estuvimos hablando de la oferta y la demanda, cómo influían, inclusive podemos conocer la elasticidad, cómo se va haciendo un producto, se va volviendo elástico o inelástico en el mercado. Bueno, de la misma manera hay que determinar cuál vendría siendo la frontera óptima o la frontera posible de producción. Es decir, si tenemos un recurso, de una cantidad de recursos y solamente se nos permite elaborar cierta cantidad de algún producto con ese recurso, bueno, ahí habremos alcanzado la frontera de producción. Ahora bien, también hay que analizar si una empresa, por ejemplo, se dedica a elaborar más de un solo producto, entonces obviamente debe destinar varios recursos para la elaboración de esos productos y debe encontrar esa posibilidad o llegar a esa frontera de posibilidades de producción, porque con esa lo que va a hacer es un uso óptimo de los recursos. Para que tengamos un ejemplo, supongamos que estamos en una cafetería. Entonces, en la cafetería tenemos la materia prima, que es el café, pero dentro del café o dentro de la misma cafetería, ahí nos vamos a encontrar que se elaboran distintas bebidas, que el café americano, que el café capuchino, que el café latte, que alguna granita de café, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de una misma materia prima se preparan distintas bebidas. Entonces, la frontera de posibilidad de producción va a estar en dependencia de la cantidad destinada para poder fabricar cada uno de estos productos que tenemos en el menú. De esta manera, el destinar esa cantidad
pues va a encontrar una frontera de posibilidad donde se encuentre pues obviamente el óptimo de producción, no se produzca más de lo que se puede comercializar y viceversa, no se pueda comercializar más de aquello que se pueda producir. Entonces, es importante que una empresa que se dedica, obviamente, a la elaboración o a la producción de varios recursos, o que te utilice una misma materia prima para la elaboración de varios productos, entonces conozca cuál va a ser su frontera óptima, que esta va a estar en constante juego. Por ejemplo, podemos ver una tienda de ropa o una compañía que se dedique a la fabricación de ropa, entonces va a tener que encontrar cuál va a ser el punto óptimo, cuál va a ser esa frontera de producción sin llegar a pasarse, como podemos ver en el punto C, donde hay una producción que supera la posibilidad de producción, y en el punto D podemos ver que hay una producción por debajo de la frontera posible. Eso significa que se están subaprovechando los recursos que se disponen y por otro lado no se está produciendo la cantidad que realmente se necesita. Hay que tener esto bien ligado con el esquema de la oferta y la demanda. También la teoría de la producción tiene el objetivo de conjugar dos elementos. O sea, no va a haber producción si no hay mano de obra y si no hay capital. Los dos tienen que estar íntimamente ligados porque, pues obviamente, si en una empresa solamente hay capital pero no hay mano de obra, lo más probable es que no funcione. Y por su contrapunto, si una empresa tiene mano de obra pero no capital, pues obviamente el trabajo puede que se realice pero resulte mucho más lento. Entonces, el uso o la combinación de dos elementos va a optimizar y con el cual se va a lograr la maximización del beneficio económico y de los recursos. Imaginemos un escenario donde una persona se dedica a vender pasteles, pues obviamente esta persona tiene la mano de obra y necesita del capital para poder transformarlo. Llámese hornos, los insumos, todos los materiales, pues vienen a ser el capital que se necesita. Obviamente el factor monetario también debe estar implícito porque si no, no se ejecuta la adquisición de los mismos y no hay una activación de mercado. Pero con estos dos se necesita que eh, pueda existir producción. Aquí podemos ver un ejemplo, la mano de obra cuando empieza la temporada de cosecha en el café. Encontramos todas las fincas llenas de cortadores de café. Bueno, la mano de obra la ponen ellos. Y por otro lado, el capital que vendría siendo la maquinaria, equipos, la materia prima, el automóvil para llevarlo, los costales, en fin, todo eso va a constituir el capital. Uno no puede funcionar sin el otro, deben estar íntimamente ligados y aunque exista un nivel de automatización tal que la mano de obra se reduzca considerablemente, siempre va a ser necesario porque, por ejemplo, este capital, aquí podemos ver una máquina despulpadora, siempre va a necesitar de alguien que o bien que la opere o que le dé mantenimiento o que esté corroborando el funcionamiento de la misma. Igual en una cafetería podemos ver de la misma manera, el café no podrá ser elaborado, no podrá ser preparado ni vendido a menos que exista mano de obra, el recurso puede estar, pero la mano de obra no. Y obviamente también con lo de la frontera de posibilidad de producción, pues cuánto café disponible habrá para las posibilidades de ventas en ese día. Bueno, eso va a estar en consonancia por toda la estadística que se obtenga primero también de las ventas pasadas, de la afluencia que tenga el negocio y obviamente eso va a permitir que exista esa posibilidad de adquisición. El proceso productivo, como mencionado, tiene por un lado el capital y por otro lado la mano de obra. Aquí podemos ver que todo proceso, como todo sistema, va a tener unas entradas, va a tener un proceso productivo en el cual se produce o se transforma y va a tener salidas. En este caso, tenemos que la entrada para un sistema productivo o un proceso productivo va a ser la mano de obra, el capital y las materias primas. Todas ellas pasan por un proceso productivo en el cual van a ser transformados o convertidos en nuevos bienes y servicios que van a satisfacer, pues obviamente, las necesidades del
consumidor y también del vendedor. Entonces, en esta oportunidad, pues tenemos un sistema donde vamos a encontrar las entradas, que van a ser estas, mano de obra, capital y materias primas, el proceso productivo, que es el cual se va a ir transformando, y finalmente las salidas, que obviamente los bienes y servicios están sujetos a satisfacer las necesidades del consumidor o de la sociedad a la cual están orientados, que esta es una etapa muy importante y crucial al momento de establecer el diseño y la elaboración de modelos de negocio y también la elaboración de productos que se ajuste a las necesidades del mercado al cual se quiere orientar. Esto me lleva a lo siguiente, el capital de trabajo, que van a ser aquellos recursos que están disponibles de forma inmediata, a corto plazo, y que requiere la empresa para poder operar. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, toda empresa, todo emprendimiento, por pequeño que sea o por muy grande que sea, pues necesita estos bienes, necesita de capital, necesita de mano de obra y obviamente que va a necesitar de los recursos o de el otro tipo de insumos como es la materia prima para poderla transformar más adelante en nuevos productos. De lo contrario, entonces no hay emprendimiento, no hay empresas y no hay una operación en el mercado. Y toda empresa pues necesita esos recursos para cubrir sus operaciones. Si una empresa se dedica, digamos, a la fabricación de zapatos, pero se queda sin materia prima, entonces la fabricación se reduce o se puede mermar porque no hay el recurso que lo dé para operar. Y eso lo podemos encontrar muchas veces que vamos a algún lugar a hacer alguna compra y ya no hay ese producto, escaseó, entonces tenemos que esperar o bien para el día siguiente o un tiempo mayor. Bueno, eso significa que el capital de trabajo quizás no fue contemplado o ya por un tema de oferta y demanda se comercializó lo más rápido posible y por ende ya no tenemos de ese producto. Entonces, esto es importante conocer cuál va a ser el capital del trabajo y llevar ligado con la administración, un inventario de los recursos que se disponen para poder transformar, para que en algunos casos, por ejemplo, supongamos un constructor, un maestro de obras, se le pide un contrato, se le da un contrato de construcción de una vivienda, entonces en esta oportunidad él hace un presupuesto de un estimado que llegaría a utilizar para la construcción de la misma. Ahora, ¿qué sucede? Si el análisis o el presupuesto que él entrega no se ajusta, lo más seguro es que se tenga que gastar un recurso que no estaba contemplado, que estaba destinado para otro tipo de actividad, se tiene que redestinar para esto. Entonces es importante saber o estimar concretamente cuánto va a ser la cantidad de recursos que se van a disponer para poder elaborar un producto, para transformarlo, en este caso para hacer una vivienda, pues se debe contar con la cantidad de recursos suficiente. Una, que no haya un déficit, porque el déficit obviamente lo que va a generar es una merma en el capital de trabajo, una merma en el proceso productivo, y si hay un excedente, lo más seguro es que haya un eh, gasto quizás innecesario y se adquieran más recursos de los que sean necesarios. Entonces, la función de la producción tiene un gráfico, como podemos ver acá, que nos va a ayudar a entender cómo funciona. En este caso, la función de producción es la relación entre el producto físico, como podemos ver, y los insumos físicos. Esta relación, para más o menos ponernos en contexto, esta relación establece la máxima cantidad de producto que puede obtenerse con la combinación de posibles insumos, es decir, cuántos productos se pueden elaborar acorde a la cantidad de recursos que se disponen o la cantidad de recursos que se cuenta en ese momento. Volviendo al ejemplo, no se puede elaborar más productos de cualquier tipo o de cualquier índole si los recursos empiezan a escasear o no están contemplados su renovación para continuar trabajándolos. Entonces ahí es donde vamos a encontrar ya déficit que lo vamos a ver más adelante. Más formalmente, la función de producción se define como el envolvente del conjunto posible de combinaciones, insumos técnicamente eficientes. Bueno, con lo que buscamos es la eficientación del uso de los recursos. Y aquí vamos a encontrar en este mismo gráfico una doble entrada donde vamos a encontrar que la producción va a estar descrito por esta fórmula, donde
la fórmula es Q igual a la función de K por L, donde Q es la cantidad de producción en un periodo de tiempo, cuánto se puede producir o cuánto se pretende producir, y luego el valor K, que es el flujo de stock o el capital por un periodo de tiempo, de igual manera, y L, ¿sí?, que viene siendo el flujo de los trabajadores o la mano de obra o la labor o los laburantes. Entonces, en este caso, en este gráfico de doble entrada, pues tenemos la producción que va a estar supeditada al capital, ese capital que va a ir variando, aquí lo podemos ver en la franja color celeste, y la mano de obra o el capital de trabajo que también va a ir variándose. Con estas dos variables se pueden hacer varios análisis para identificar o para conocer cuál va a ser el uso más óptimo de los recursos que nosotros tengamos para la producción, pues, en el proceso de nuestros productos. Obviamente, como todo en la vida, va a haber un punto donde se encuentre ese punto de óptimo, y a partir de ahí, de ese punto óptimo, se empiezan a mermar las capacidades productivas y vamos a ver un par de ejemplos que nos ayuden a entenderlo un poquito más. Entonces, recopilando, recogiendo nuevamente, la función de producción va a ser igual a la labor o al trabajo, Q igual, o sea, la producción va a ser igual a la función de el trabajo y el capital. Estas son las dos variables que vamos a mezclar en este momento o que vamos a combinar para poder determinar cuál va a ser el capital productivo. Aquí podemos ver que tenemos, por un lado, en el eje de las X, la mano de obra por día, y por otro lado, en el eje de la Y, que vendría siendo el capital destinado. En esta oportunidad podemos ver la producción, en el gráfico de arriba podemos ver la producción, cómo se va elaborando hasta que llega a un punto donde su incremento más bien empieza a decrecer a medida que se aumente la mano de obra. Esto es bien interesante porque podríamos decir, bueno, ¿cómo es posible que a medida que yo incorpore más mano de obra, la producción empiece a disminuir, como vemos acá en este gráfico? Y obviamente la lógica nos diría, bueno, cuanto yo tenga más mano de obra, más producción y por ende más productivo, pero ya vamos a ver por qué ocurren este tipo de escenarios. Y luego tenemos por este lado, bueno, en el gráfico de arriba, el gráfico A, es la producción total, cómo va creciendo la producción hasta que llega a un punto de que la producción, a medida que yo incremente la mano de obra, se reduce, salvo algunas excepciones. Y por otro lado, yo tengo este siguiente gráfico, el gráfico B, que es la producción marginal, que básicamente va a estar sujeta a los crecimientos decrecientes. ¿Qué significa eso? Bueno, que a pesar de que se crezca la producción, que se crezca, pues va a haber una producción marginal, que significa que la producción marginal en lugar de ir creciendo, se va a ir decreciendo, y esto lo vemos relacionado con lo mismo. Tenemos en el gráfico A y en el gráfico B, en el eje de las X, la mano de mano de obra, y en el eje de la Y tenemos el capital. Bien, aunque aparezca recortado, no importa, el capital aparece en el eje de las X, 5, 10, 15 o 0, 1, 2, 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este gráfico? La producción total, imaginemos que tenemos una empresa, que tenemos un empleado, y en la medida que este empleado es muy productivo, tiende a producir una cantidad, en este caso da la impresión de que es 2.5. Traemos un siguiente empleado, se llega a la producción de 5, estoy en gráfico A. El siguiente empleado, que sería el empleado número 3, también incrementa la producción. El 4 también incrementa la producción. Y el 5 y el 6 y el 7 también, bueno, hasta el 6 se incrementa la producción. No obstante, del 7 en adelante la producción total disminuye. Ahora, saltamos al gráfico B para entender qué pasó con el producto marginal. Aquí podemos ver siempre en el capital y la mano de obra por día, vemos como el rendimiento marginal, más bien, en lugar de crecer, decrece después de él 1, 2, 3, después del tercer trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ese rendimiento, tenemos que, al haber dos personas, bueno, una persona, se produce en dos, lo cual está bien. Y si tenemos dos personas, también tenemos un incremento en la producción, que se produce en tres.
Y si tenemos 3 empleados, la producción alcanza un rendimiento marginal de 4, no obstante, de 4 en adelante, el rendimiento se reduce. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, para que lo entendamos, creo que tengo un gráfico más que nos lo va a ayudar a entenderlo. Bueno, no está aquí. No obstante, para entenderlo todavía más claro, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una empresa que un empleado me produce 2, como vemos acá, un empleado produce 2, 2 empleados producen 5, significa que si bien es cierto, hay un incremento en la producción total, porque ya no se producen 2, sino que se producen 5, significa que el siguiente empleado me ayudó a incrementar la producción, que pasamos de 2 a 5, lo cual está bien. Ahora, cuando yo traigo un tercer empleado, en teoría, bueno, si yo aumenté de 2 a 5, significa que incrementé en 3. Si yo traigo un tercer empleado, porque la lógica me indica que vamos a incrementar la producción, como vemos acá el ejemplo, el tercer empleado me ayuda a alcanzar 4 de producción. Ahora, ¿qué sucede? Si un empleado producía 2 y 2 empleados producían, el siguiente empleado ayudó a producir 2.5 más para llegar a 5, o sea, en promedio 2.5 más 2.5, la producción sería de 5, como vemos acá. Entonces, ¿qué sucedió? Yo traigo un tercer empleado y el tercer empleado, la sumatoria de la producción total con el tercer empleado llega a 4. Ahora, si nosotros dividimos 4 entre 3, pues obviamente vamos a ver que hay una disminución en la producción. Y así sucesivamente, es decir, yo traigo más personas a trabajar a mi empresa, empieza a haber más producción, pero si vemos la producción marginal, lo que produce cada uno de ellos es menor. Veamos otros ejemplos. Primero pasemos por los conceptos. Tenemos el producto total, que es la cantidad total producida en un periodo de factores o un tiempo. Luego tenemos la producto medio o el promedio, PME, que es la cantidad producida por unidad del factor variable, es decir, representa la producción dentro de la productividad dentro de una empresa. Es decir, yo tengo un empleado que produce 3 y traigo 2 empleados y con los 2 empleados se produce 5. Entonces el promedio sería, bueno, 5 entre 2 me da 2.5. Ese sería el producto medio o el promedio de rendimiento que tendría o de productividad que tendrían los 2 empleados. No es, si en este caso, en este ejemplo, no es proporcional decir, bueno, un empleado produce 2, 2 empleados producen 4 y así. Y ya vamos a ver ese escenario y el otro. De ahí tenemos el producto marginal, que el producto marginal, bueno, se obtiene del aumento de la producción total en relación a un aumento marginal del insumo variable. ¿Qué significa esto? Bueno, traigo un empleado que produce una cantidad, traigo el siguiente que produce una cantidad y el siguiente que te produce una cantidad y obviamente vamos a tener un aumento de producción total, como menciona aquí, en relación al aumento marginal. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos un crecimiento, pero ese crecimiento marginal es cuánto produce uno, cuánto produce el otro una vez que se incorpora. Yo tengo un empleado es capaz de producir 2 unidades productivas, lo que sea. Traigo un segundo empleado y ese segundo empleado me ayuda a incrementar la producción en 3, entonces ya tengo un rendimiento de 5. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos la producción total en azul, que vemos que la producción total va incrementándose, va incrementándose, va incrementándose hasta que llega a un punto de inflexión y disminuye. Esto es la producción total. ¿Cuánto es la capacidad productiva total que tiene en este caso una empresa? Ahora vemos que la producción marginal, en color rojo, la producción marginal en su lugar viene más bien disminuyendo, porque, tal como lo menciona el inciso acá, a ver, producción media, el rojo, bueno, es la cantidad producida. Entonces, el promedio de rendimiento de cada uno de los nuevos incorporados al trabajo, lo que hace es, en lugar de incrementarlo, irlo disminuyendo. Y la producción marginal, vemos que en lugar de ir creciendo a la parte de la producción total, en su lugar más bien va decreciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que
no siempre van a estar proporcionalmente o directamente relacionados, que a medida que yo tengo una mayor producción total, automáticamente yo voy a tener también un promedio en cuanto a rendimiento o un promedio o una producción marginal que va a estar en crecimiento. No va a ocurrir así porque pueden ocurrir varios escenarios. Veamos un ejemplo. Si nosotros estamos, por ejemplo, nos contratan para hacer café, nos contratan en una cafetería y tenemos la capacidad de producción, bueno, no había empleados, cero empleados y cero capital, pues obviamente no hay producción. Traemos un empleado y un empleado, bueno, aquí en este caso tenemos dos empleados y tienen la capacidad de producir tres, para que veamos un ejemplito acá. Dos empleados tienen la capacidad de producir tres. Bien, entonces, cuando yo traigo un tercer empleado, que vendría siendo este punto de acá, yo traigo un tercer empleado y ese tercer empleado alcanza un poco la producción de 7. Supongamos aquí el centro sería 7. Dos empleados producen 3, tres empleados producen 7. ¿Qué sucede? Si vemos el primer empleado de 0, pues de 0 que estábamos produciendo, ahora producimos 3, lo cual está bien. Traemos el siguiente empleado, de 3 yo pasé mi rendimiento, mi producción a 7, entonces incrementé 3 más 4 son 7, es decir, el nuevo empleado ayudó a incrementar la producción. ¿Por qué le ayudó? Bueno, probablemente hay un escenario donde decimos, tengo un empleado que es muy bueno, muy productivo, pero tiene algunas debilidades. Traigo un segundo empleado que trabaja bien y que encima aprende rápido y le ayuda al empleado primero que ya tenía, entonces lo que hace es que lo ayuda a ser más eficiente. Por ende, ahí se puede explicar esa lógica de incremento. Ahora, yo veo que tengo buena producción, yo veo que tengo quizás una buena solicitud en mercado y mi lógica me dice, bueno, voy a traer un nuevo integrante al equipo para que el rendimiento sea mayor. Ahora vemos qué sucedió aquí. El cuarto empleado, tenemos que la producción total me llegaría aproximadamente a 12. Aquí veámoslo, el cuarto empleado, su producción llega a 12, o sea, me incrementó del cero que no producía nada a 1 o a 2, se producían 3. Del tercer empleado, cuando lo atraigo, ya producimos 7, es decir, incrementé en 4. Cuando traigo el cuarto empleado, llego a 12, es decir, incrementé en 5, 5 más 7 da 12. Entonces aquí para que tengamos una idea, pero eso significa el rendimiento total. La producción total se va incrementando. Ahora, el primer empleado, el segundo y el tercero me va incrementando. ¿Qué es lo que va pasando aquí? Del primero, obviamente, al segundo tengo un incremento, lo cual está bueno. Del segundo al tercero también tengo un incremento en promedio, porque de 3 que producía uno pasamos a 7, pues obviamente la producción entre los dos es mucho mayor. Y cuando ya traigo el tercer empleado, pues tengo un punto de inflexión donde lo que sucede es que la producción marginal empieza a reducirse porque lo que está produciendo cada uno es menor en relación a lo que hubiese hecho uno solo cuando vino el segundo. Y la producción media, pues el promedio de rendimiento de cada uno, como vemos en la franja roja, pues empieza a disminuirse. Aquí vemos esta función de la producción para que lo entendamos aún más claro. Esto es importante porque en el día que se pretende emprender, hay que entender si se pueden traer más personas o más trabajadores, más cantidad de trabajo. Imaginemos una finca que se va a cortar y en la medida que traemos más cortadores, se va a cortar más rápido o la cantidad que produce cada uno se disminuye. Entonces, eso va a tener una repercusión sobre el mismo cortador y también con el productor. Veamos, aquí tenemos la cantidad de trigo producida, 0, 20, 40, 100, y tenemos la cantidad de trabajo, los trabajadores necesarios, 1, 2, 5, 8. Ok, aquí vemos la cantidad de trabajo
que vamos de 0, obviamente, de 0 a 1, que lo tenemos, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así hasta llegar a 8. ¿Qué tenemos? 0 a 1, que lo podemos ver, 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, la cantidad de trabajo, de 1 a 8. Ahora, la cantidad de trigo producida, si yo tengo 0 empleados, se produce 0 trigo. Si yo tengo un empleado, se produce 19, como menciona acá el ejemplo, acá lo podemos ver en la tablita, de 0 a 19. Si yo tengo 2 empleados, tengo un incremento de 19 a 36. Bien, a 36. El tercer empleado pasé de producir 36 a 51. El cuarto empleado yo paso de producir 51 a 64. Y como podemos ver, va incrementándose la producción a medida, o la cantidad de trigo se va incrementando a medida que yo traigo más empleados. Hasta ahí la lógica nos dice que vamos bien, que vamos incrementándonos. Ahora, la relación del producto marginal de trabajo. ¿Cuánto quintal se produce en promedio por obrero? Ok, vemos pues que de 0 pues no se produce nada. El primer empleado produce 19, aquí lo podemos ver. 19. Entonces en esta oportunidad vamos viendo que de 0 productor al primero tengo un rendimiento de 19, aquí lo podemos ver. Luego al segundo tengo 36 y así sucesivamente hasta llegar a 96 con el octavo trabajador. Ahora, el promedio, bueno, el rendimiento marginal o la producción marginada es, aquí vemos, pasé de 0 a 17, a 19, o sea, no producía nada, aquí lo podemos ver, ahora produzco 19 con un empleado. El siguiente empleado o el siguiente trabajador me ayuda a incrementar a 36, es decir, yo crecí 17 quintales más, ¿sí? 19 más 17 me va a dar 36. Entonces, bueno, yo sigo y digo, bueno, ¿cuánto crecí con el nuevo trabajador? Bueno, pasé de 36 a 51, el crecimiento que tuve fue de 15. Y así lo llevo y digo, bueno, con el cuarto trabajador produzco 64 quintales y pasé de producir 15, que fue con el agregado al anterior productor, ahora pasé a que este nuevo productor aporta un incremento de 13 quintales. Luego el siguiente trabajador que traigo me ayuda a incrementar en 11 quintales y después en 9, después en 7 y después en 5. ¿Qué significa esto? Tengo 0 empleados, produzco 0 quintales, tengo un empleado, produzco 19 quintales, he crecido 19 quintales. Traigo 2 empleados, logro producir hasta 36, es decir, que la nueva mano de obra, el nuevo trabajador, me ayudó a crecer 17 quintales más. Y como pueden ver en esta parte de la tabla, el rendimiento es decreciente, va hacia abajo. Es decir, a medida que yo traigo más personas, lo que me hacen es que produce menos cada una de las personas. Entonces, uno vino, producía. Entonces, la lógica me hubiese dicho que si un productor me produce 19, el siguiente debería de producir 19 más y el rendimiento debería de ser 38. No lo es, sino que más bien a medida que yo traigo más trabajadores, rinde más. Esto sería la producción marginal. La producción, pues, total, vemos cómo se va incrementando. Aquí vemos otra vez la función, que puede tener diferentes maneras de presentarse para su interpretación. En algunos casos va a ser proporcionada, en otros casos va a ser más o menos estable. Y veamos qué es lo que ocurre en este escenario. Aquí yo tengo que, bueno, tenemos igual, por un lado tengo la producción, el valor K, L. Entonces, un empleado produce 10 o un trabajador me ayuda a producir 10. Tuve un incremento de 10.
El segundo me ayudó a producir 20, tengo un incremento de 10 a 20 de 10 también, y el tercero me ayudó a llegar a 30 en cuanto a producción, tuve un rendimiento de 30. Imaginemos un escenario así de la siguiente manera. Tenemos personas o tenemos una empresa que se dedica a la producción de pasteles. Bien, y en la empresa hay hay 5 estufas y 5 hornos. Ese sería el capital, valor K. Y solamente tengo un empleado. El primer empleado, el primer empleado me ayuda a producir 10 pasteles por día. Tengo todavía las demás cocinas y hornos sin utilizar. El segundo empleado también va a producir 10 porque también tiene a disposición todo el capital que ya lo vimos. Y traigo un tercer empleado que tiene a su disposición también cocina y horno, entonces va a producir 10 pasteles también, entonces obviamente voy a tener un rendimiento creciente y en este caso el rendimiento decreciente se va a mantener siempre estable debido a que todos van a producir 10 a lo largo del tiempo independientemente del número de personas que traiga. Entonces, en este caso aquí podemos ver que la producción marginal y la producción promedio vienen siendo 10 también, 10 pasteles por persona, debido a que a medida que yo traiga una persona, siempre va a mantenerse la producción de 10 por cada uno de ellos, hasta que uno de los dos factores, ya sea el capital o que sea la labor o la mano de obra, uno de los dos se vea mermado. Supongamos que en este caso, de estas 3 personas, cada una pues tiene una producción marginal y producción promedio igual, pero una de las personas se enferma. Entonces mi producción va a caer a 20. Siempre se va a mantener el promedio, no obstante, la producción obviamente se va a reducir porque falta una persona, no obstante hay capital disponible. Aquí vemos la producción en cuanto a rendimientos decrecientes, lo que significa es que en la medida que yo tenga un capital relativamente estable o que llegue a un momento a colapsarse, entonces, si bien es cierto, puede existir más rendimiento, pero se va a disminuir. Veamos el mismo ejemplo con la opción de la pastelería. Tenemos 3 cocinas. Esas 3 cocinas, con sus hornos respectivos, pues las 3 personas trabajan bien, cada una un promedio de 10 pasteles por día, así como lo vemos acá, y hasta acá pues está básicamente todo estable. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de tener 3 cocinas tengo 2, pero si siempre tengo las 3 personas? Entonces la producción va a disminuir. ¿Por qué? Porque no hay capital para que una tercera persona logre trabajar. Entonces ahí vamos a empezar a tener rendimientos decrecientes y la curva se va a ir corriendo, como vemos en este caso. Si bien es cierto, es un rendimiento, es decir, hay una producción, pero es decreciente porque se va disminuyendo. Aquí vemos cómo se va aplanando. Es cuando se contrata, por aquí volviendo al ejemplo, un trabajador extra y se mantiene relativamente estable la cantidad o el capital productivo, lo más seguro es que tengamos una merma. Imaginemos que ustedes como estudiantes tienen que una computadora y hay 5 estudiantes que tienen que hacer su tarea. ¿Qué va a suceder? Un único capital, pero el rendimiento de todos va a disminuirse porque la disponibilidad de tiempo y del uso del tiempo se va a ir reduciendo. Entonces aquí vemos cómo el- la producción media y la producción marginal se va disminuyendo debido a que en esta oportunidad tenemos una deficiencia que en este caso sería la mano de obra. Y los rendimientos negativos, pues obviamente, como sabemos, es aquello que no rinde y que su rendimiento empieza a disminuirse. Aquí vemos el producto medio, cómo va incrementándose, luego el producto marginal va disminuyéndose y el promedio pues va a depender de cuánto va a ser la capacidad productiva de cada uno. El producto medio vemos cómo va incrementándose hasta que va disminuyendo. Entonces, el producto medio, bueno, siempre el producto medio, pero el producto marginal va incrementándose hasta que alcanza su óptimo, de ahí empieza a disminuir y el producto medio vemos cómo va creciendo a medida que probablemente traemos más empleados,
pero luego se va disminuyendo. Esto es importante que una empresa lo pueda entender para así saber cuántas personas necesita para llevar a cabo su factor de producción. También podemos ver acá el análisis de las propiedades, cómo va creciendo. Tenemos rendimientos crecientes, es decir, cada nuevo incorporado me ayuda a crecer, ya sea en capital o sea en labor. Y luego voy a tener una zona, una parte de rendimientos decrecientes, porque significa que cada persona, si bien al incorporarse aporta un poco más, pero el promedio de cada uno, pues vemos que no va incrementándose, y finalmente tenemos rendimientos negativos, que al rendimiento va a ser totalmente injustificada la contratación de alguien más. Entonces aquí podemos ver también cómo se van comportando las dos gráficas, el producto marginal y el producto medio de rendimiento. Entonces la facción o la función de producción va a estar sujeta en el corto plazo al trabajo. Aquí es cuando vamos a hacer un análisis al corto y a largo plazo. ¿Qué va a depender uno del otro? Bueno, en el caso del corto plazo, vamos a tener siempre el trabajo y el capital. El trabajo sabemos que se representa con la letra L, el capital con la letra K. Y uno de los dos va a ser fijo, ya sea el capital o ya sea la variable. Imaginemos o retomemos el ejemplo que yo había puesto anteriormente. Tenemos una empresa pastelera, tenemos las máquinas son fijas y la mano de obra va a ir incrementándose o va a ir disminuyéndose en función de la capacidad productiva que generen al corto plazo. A largo plazo, ¿dónde va a haber una variabilización? Bueno, tanto trabajo como el capital, las dos variables van a estar funcionando. No obstante, aquí uno de los dos no va a ser fijo, sino que los dos, ya sea el trabajo y el capital, va a ser variable. Esto me recuerda mucho a la finca cafetalera. La finca cafetalera va a ir incrementándose la mano de obra en la medida que se va acercando la cosecha. Y en la medida que va disminuye o que se va logrando con la cosecha, la mano de obra se va disminuyendo. Entonces es una producción más pensada a largo plazo, porque se van variabilizando los dos factores, a diferencia de, por ejemplo, si yo tengo una pastelería o tengo una cafetería, tengo una máquina fija y la mano de obra, pues, o el capital de trabajo se va a ir variabilizando. Aquí lo vemos, en una cafetería tenemos una única máquina. Si yo pongo una sola persona, va a tener una capacidad productiva de X cantidad. Traigo una segunda persona, ese rendimiento puede que se me incremente. Traigo una tercera persona y ahí puede que ya empiece a tener yo problemas de rendimientos decrecientes, debido a que ya tantas personas operando la misma máquina, lo más seguro es que se choquen entre sí y se retrasan en el trabajo. Las etapas de producción, siempre relacionado con lo mismo, la producción creciendo va a estar dividida en 3 etapas, que consiste en identificar cuál va a ser el momento más óptimo donde jueguen estos 3 factores que vengo mencionando, que sería la producción total, la producción marginal y la producción media. Como vimos, vamos a tener una etapa donde vamos a encontrar rendimientos crecientes, aquí como lo mirábamos en esta imagen. Aquí podemos ver, tenemos una etapa inicial de rendimientos crecientes, luego vamos a tener una etapa segunda que es de rendimientos decrecientes y una tercera etapa que es de ya que no rendimiento. Entonces aquí podemos nosotros identificar cuando estamos en una etapa de rendimientos crecientes, pues obviamente significa que hay un funcionamiento relativamente óptimo. Cuando ya alcanzamos la etapa 2 de rendimientos decrecientes, ahí ya es cuando se encienden las alertas, porque significa que si es al corto plazo, lo más seguro es que la mano de obra o la labor o el capital de trabajo se está incrementando en mayor medida que el capital de producción. Entonces aquí lo vemos las gráficas de la producción total, lo vemos en color amarillo, arriba y abajo son lo mismo, nos ayudan a interpretar de la misma manera. Y abajo tenemos el rendimiento marginal o la producción marginal, y por otro lado tenemos la producción promedio. Entonces, vemos esa primera etapa que era de la etapa de crecimiento, ¿no? Crecimientos. Tenemos una segunda etapa que es la de producción o de rendimientos decrecientes, y tenemos la etapa tercera que es la de rendimiento negativo.
Entre la primera y la segunda etapa es donde está nuestro punto de crucial óptimo. ¿Cuál la va a determinar? Bueno, aquí podemos ver que si bien es cierto, la producción total se va incrementando por lo menos hasta la segunda etapa, vemos en A, en B y en C, tenemos producción total en incremento. Ahora, en el caso de la producción marginal, vemos cómo se va disminuyendo, es decir, a medida que viene más capital de trabajo, se va reduciendo. Entonces, en este caso, ahora vemos dónde se va a interceptar la producción promedio, que viene siendo en el punto B aproximadamente. Entonces este sería nuestro punto óptimo de producción, donde tanto la capital de trabajo y el capital como tal, el capital de producción, pues alcanzan sus óptimos. Entonces las características se van a representar de forma con gráficas isocuantas, se le conoce de esa manera, porque son gráficas que tienen esta tendencia que jamás van a llegar a ser cero. Sí, sí, sin embargo, van a tener un aumento decreciente o van a ir acercándose más al eje de las X. Ok, entonces, como concepto, el análisis de producción, capital variable, tengo yo capital variable, como lo había mencionado, y también la labor que va a ser variable, y yo voy a tener que encontrar la eficiencia entre en esos momentos. Por ejemplo, acá en este gráfico tengo una labor 1 con un capital 1, tengo una labor 2 con un capital 2, bueno, voy a tratar de encontrar cuál va a ser mi óptimo, el rango de eficiencia, va a estar en dependencia del sector productivo. Aquí podemos ver que podemos encontrar que, por ejemplo, con un único capital se puede producir esta cantidad, con un segundo capital se puede mantener esta producción, entonces yo voy a buscar donde una única labor me genera el mayor uso del capital. Es como si tenemos un cortador en la finca y ese cortador logra hacer una gran cantidad de área. Entonces, si yo traigo más mano de obra, lo más seguro es que esa cantidad de área se reduzca en la producción marginal y promedio. Entonces, en ese caso, yo me mantengo con uno y trato únicamente de quizás incrementar el capital. Y los isocostos, ya para ir finalizando, los isocostos es el comportamiento de los costos a lo largo de la producción, que en este caso, bueno, van a ser unas líneas donde van a ir variabilizándose los costos de acuerdo a cuál es a siempre identificar el momento más óptimo. En este caso, pues los costos van a ir, su óptimo se van a ir encontrando donde el capital de producción, la producción marginal y la producción media, como la vimos en los anteriores gráficos, bueno, tengan un punto de producción en cuanto a costo se trate óptimo. Aquí vemos también cómo la maximización de la producción se puede ir incrementando, se puede ir aumentando a medida que obviamente se haga un aprovechamiento óptimo de los recursos. Obviamente esto va a estar supeditado a el capital, la labor y la cantidad productiva. Si yo puedo incrementar la producción, que sería el valor Q, sin alterar los costos, como vemos aquí en el valor E, porque es donde se interceptan o se conectan estas dos variables de costos y producción, pues obviamente ese va a ser mi punto máximo o de maximización o de optimización de la producción. Es como cuando alcanzamos el punto de equilibrio, ¿sí? En cuanto a ventas y egresos, pues obviamente una vez que alcanzamos ese punto de equilibrio, más o menos viene siendo lo mismo. Los costos de producción convergen en un punto idóneo donde la producción es creciente, la producción marginal se mantiene creciente también y la producción promedia viene a ser relativamente estable. Bueno, hasta acá el tema de la empresa, la producción, los costos de producción y el factor de producción que va a estar sujeto a los rendimientos crecientes, a la producción total, rendimientos decrecientes o producción, como vemos aquí, rendimientos negativos. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Suertes totales.